Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este video donde vamos a estudiar el análisis del error en estado permanente. Les voy a comentar qué es el error en un sistema de loce cerrado respecto a la señal de referencia. Tenemos una referencia que es el ideal, la señal ideal. El sistema tiene su instrumento de medición. Hay una señal de retroalimentación de este instrumento y vamos a ver cuál es la manera de analizar el error, cómo va, si es posible seguir a una determinada señal o no y en qué condiciones lo vamos a hacer. Y bueno, pues ese es el tema de este video. Vamos a hacer ejercicios en el MATLAB y en el Matemática. Espero que les interese. Bueno, lo primero que vamos a hacer es estudiar el sistema que vamos a estudiar. Bueno, es de este tipo. Tiene prácticamente un muestreador. No hay retenedor, eso hay que observarlo bien. Una función de transferencia que es representa el proceso. HDS es una función de transferencia que representa al instrumento de medición. La salida del instrumento de medición es la que se compara con la referencia. Este es un sumador donde se hace la resta y aquí en la salida pues es el error. Esta señal es continua y bueno, el muestreador lo que vamos a hacer es obtener precisamente las muestras y como lo hemos estudiado o se ha visto en videos anteriores, las muestras de una señal continua pues son representadas por impulsos y les voy a mostrar en el MATLAB cómo vamos a implementar esta función. Y bueno, la función de transferencia va a tener en ciertas ocasiones capacidad de de disminuir el error a cero y en algunas ocasiones no. ¿En qué va a consistir esto? Bueno, pues son varios detalles que vamos a ir viendo a través de este video. Lo primero que vamos a hacer es pues determinar, ver la forma de una general de una función de transferencia. Esta, por ejemplo, en este caso, GDH está dada por todos estos términos. El polinomio numerador y el denominador se factorizan y arriba, bueno, pues todos los términos se pueden ordenar de esta manera. Se factorizan el valor de la k junto con el coeficiente que haya salido de esta factorización también. Todas estas son las constantes de tiempo de los términos o modos involucrados. El modo 1, 2 hasta el pésimo. Y bueno, lo interesante en esta nomenclatura, en esta forma de representar lo que es la función de transferencia del proceso y lo que es el instrumento de medición, es que bueno, vamos a tener polos en el origen, n polos, n mayúscula, y el sistema sería tipo 0 si la n es 0, tipo 1 si es 1, tipo 2 si es 2, etcétera. Y eso es lo que vamos a utilizar muy frecuentemente a lo largo de este video. Ok, y se tiene de que cuando el valor del tipo o el número de polos de lazo abierto se incrementa, la precisión aumenta. Sin embargo, esto compromete la estabilidad. Por lo tanto, tenemos que tener un término medio en lo que es el transitorio y lo que es la respuesta en estado permanente. O sea, qué tan preciso lo quiero ya en estado permanente y pues la estabilidad relativa que está muy relacionada con el transitorio, los polos dominantes del sistema en lazo cerrado. El error en la retroalimentación es dado por la referencia menos la señal medida y el teorema del valor final pues es dado por esta ecuación. La ecuación este es el límite cuando la k tiende a infinito de la secuencia, pues es el límite cuando la z tiende a 1 del error con este factor que está aquí, 1 menos z a la menos 1. Y bueno, la función de transferencia pulso del sistema continuo, cuando tiene un retenedor de orden 0, la función de transferencia es dado por la transformada z de gp por hds entre s y después se multiplica por este factor. Eso es cuando existe un retenedor. En nuestro caso, nada más es la transformada z de g por h y se acabó. Esto no se utiliza. Dividir entre s y este término no. La función de transferencia en lazo cerrado dada pues sería la g de z sobre 1 más gh de z. Recordemos el diagrama. Entonces g de z sería, de aquí a acá voy a considerar que aquí en la salida hay un retenedor, un muestreador. Y bueno, la secuencia que llega aquí y la secuencia que estaría acá al final, pues hablaría de una g de z. Y la secuencia que está aquí, g y h se juntan. Y
el efecto de las dos, bueno, al ser muestreados aquí, pues sería GH juntos muestreado. Y eso lo vamos a ver aquí en esta parte. GH juntos muestreado, G de Z. Y bueno, el error se encuentra así como la transformada Z de la resta, pues R menos la B. La B es la transformada, la salida de la función de transferencia pulso GH, donde la entrada de esta función de transferencia es precisamente las muestras del error. Y bueno, pues el error se despeja de aquí y me da esta función. Se aplica el teorema del valor final, que es esta función multiplicada por este factor, y se le saca el límite cuando la z tiende a 1. Y bueno, pues esta expresión depende de la entrada y pues obviamente de la función de transferencia. El error en estado estacionario, entonces, es la diferencia que va a existir entre la referencia. Vamos a regresarnos. Aquí lo tenemos entre la referencia y la señal medida. Bueno, para una entrada, vamos a ver el primer tema, que sería el primer tipo de error, el error de posición estática. Para la entrada de un escalón unitario, r de t igual a 1 de t, su transformada z pues es esta, 1 sobre 1 menos z a la menos 1. Esa r se pone aquí, en el término donde estaba la r. Bueno, con este factor se cancela y me queda esta relación nada más. Y bueno, pues el error estacionario, en estado estacionario, pues sería ese límite. Y vamos a definir la constante de error de posición estática, la Kp, como el límite cuando z tiende a 1 de este término nada más, de GH de z. Y por lo tanto, pues el error de actuación en estado permanente, el error en estado estacionario, a una entrada de escalón unitario precisamente pues sería 1 sobre 1 más Kp. A esta Kp entonces se le llama constante de error de posición estática. Y E de SS, pues es el error en estado estacionario con esa constante. Los polos del sistema continuo en el origen, S igual a 0, tienen un equivalente discreto en Z igual a 1. Esto quiere decir que el término S en el denominador está muy relacionado con un término de esta forma, 1 menos Z a la menos 1. Y bueno, eso lo pongo para pues checar estos casos. Para el sistema tipo 0, Kp, si se define así, ¿qué es lo que tendríamos con un sistema tipo 0? Ningún polo en el origen. Recordemos que los polos aquí en la definición esta están en el dominio continuo. Y bueno, pues aquí quiere decir de que si yo evalúo, hago tender a 1, no tendría ningún polo aquí. Entonces todos los términos de la función de transferencia pues serían acotados, constantes. O sea, hagan de cuenta que todo esto es una constante K. Y bueno, pues la constante va a ser acotada y eso implica que yo tengo esto definido, diferente de 0, porque esta Kp es diferente de 0, constante. Puede ser 0, sin embargo, cuando es 0 es 1 sobre Kp, 1 sobre 1. Y bueno, es acotado. Para el sistema tipo 1, 2, tenemos Kp es igual a esto. ¿Qué pasa cuando tengo 1, 2 o más polos? Bueno, pues este término lo tendría 1 o más veces en el denominador de esta expresión. Y eso quiere decir de que cuando hago tender a 1, bueno, pues el término, la Kp se hace infinito, porque estoy dividiendo sobre 0. Y bueno, pues 1 sobre una cantidad infinita, pues sería 0. Entonces resumiendo, ¿cuáles las características de un sistema tipo 0? Bueno, pues al escalón lo va a seguir con un cierto error, pero si el sistema es tipo 1 o 2, al escalón lo va a seguir sin ningún error. El error en estado estacionario sería 0. Esto pasaría cuando yo tengo un integrador, dos integradores, etc. Ahora veamos el caso de una entrada rampa unitaria. Esta entrada se define como la tenemos aquí, r de t es igual a la t por el escalón 1 de t. Esto quiere decir que es la rampa solamente en una línea con pendiente 1, solamente en tiempos positivos,
y para tiempos negativos pues es 0. Recordemos que la transformada z que hemos estado estudiando solamente está definida para valores positivos del tiempo, y la transformada z de esta señal o de esta rampa sería esto que tenemos aquí, tz a la menos 1, y el factor de abajo, bueno, son dos polos en 1, y el error en estado estacionario, bueno, con esta señal se involucra este término, existe dos veces abajo, se cancela con 1 y me queda nada más 1, el z a la menos 1, cuando el límite tiende a 1, bueno, pues se hace unitario y queda prácticamente esta expresión. Y ok, se define KB como la constante de error de velocidad estática igual al límite de, de este término, ¿no? Este término es el recíproco de esto que tenemos aquí. Por lo tanto, pues el error en estado estacionario es 1 sobre KB. Bueno, entonces esta es la expresión que vamos a tener para una entrada rampa. ¿Qué también va a seguir este sistema retroalimentado a una entrada rampa? Bueno, veámoslo en el siguiente slide. Para un sistema tipo 0, lo que tenemos es, no hay ningún polo en z igual a 1, por lo tanto, cuando se atiende a 1 esta expresión, pues arriba se hace 0 y 1 sobre 0 es infinito, y quiere decir que un sistema tipo 0 no puede seguir a una entrada rampa. ¿Qué pasa con un sistema tipo 1? Bueno, el sistema tipo 1 tiene un polo en z igual a 1, este factor lo tenemos abajo, se cancela, y por lo tanto la señal que el resto de la expresión al evaluarse en 1 pues es una cantidad finita, y tenemos una señal diferente de 0 acotada. Y bueno, quiere decir entonces que para un sistema tipo 1, que cuando el proceso tiene un integrador, pues el sistema sí puede seguir una cierta rampa con un error. Y esta constante de error es dado por esta expresión, 1 sobre KB. Cuando el sistema es tipo 2 o 3, que tengo dos integradores o más, bueno, quiere decir que esta expresión, el GH, tiene dos o más polos en z igual a 1, por lo tanto se cancela y me quedaría uno más abajo, y al evaluarse en 1, pues esto tendería al infinito, y por lo tanto el error, pues 1 sobre infinito, pues sería 0. O sea, cuando yo tengo dos integradores o más, el sistema sí puede seguir a una entrada rampa sin error. Y eso es la constante de error constante de error estática de velocidad. Y bien, ahora veamos el error de aceleración estática. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Tenemos una entrada ahora cuadrática. Su transformada z pues es dado por esta expresión. El error en estado estacionario, bueno, tiene esta expresión. Este término pues lo tenemos tres veces aquí abajo, se cancela con 1 y me quedan 2. Cuando se evalúa en z igual a 1, pues acá arriba este término se hace 1, con este 1 más 1 serían 2, con este 2 se cancela, este término se hace 1, que tengo prácticamente esta expresión, donde la constante de error de aceleración estática pues se define como el recíproco de esto, y por lo tanto el estado estacionario pues dado por 1 sobre Ka. Ok, para sistema tipo 0 y 1, cuando tenemos ninguno o un polo en z igual a 1, pues esta expresión vale 0 porque no se alcanzan a cancelar. Existen dos, no es suficiente para cancelarlos, y por lo tanto cuando se evalúa z igual a 1, pues sería un 0 y 1 sobre k es igual a infinito, porque tenemos 1 sobre 0. Y eso quiere decir que un sistema tipo 0 o 1 no puede seguir, su error sería infinito, a una entrada cuadrática. Cuando el sistema es tipo 2, tenemos dos integradores o dos valores en z igual a 1, dos polos, y se cancelaría con este, la expresión esta es finita y es acotada, es acotada diferente de 0, y bueno, quiere decir que entonces con dos polos en z igual a 1, el sistema sí puede seguir a una cuadrática, pero con un cierto error. Y cuando el sistema tiene tres o más integradores o polos en z igual a 1, pues la expresión es dado por esto, que prácticamente abajo tendría todavía uno o más polos en z igual a 1. Por lo tanto, la expresión al evaluarse en 1 pues sería infinito, y quiere decir entonces que el error en estado estacionario es 0. Y bueno, pues entonces un sistema con tres o más integradores o polos en z igual a 1 seguiría sin error a una señal cuadrática. Esto es prácticamente ya un sistema inestable, de hecho.
Y en esta tabla tenemos prácticamente el resumen de todo lo que hemos estado presentando en este video, donde hablamos de las entradas de los tipos de sistemas. Un tipo de sistema 0, una entrada de escalón la puede seguir con un cierto error, pero no puede seguir a una rampa y no puede seguir a una señal cuadrática. Un sistema tipo 1 sigue sin ningún problema, sin error, a una entrada de escalón, tiene un cierto error para la rampa, pero no puede seguir una cuadrática. La señal para un sistema tipo 2, no hay ningún problema con el escalón, con la rampa, lo sigue sin error, y hay un cierto error para lo que es la aceleración. Y bueno, esto quiere decir entonces que a medida que subamos el tipo de sistema o integradores en el sistema lazo cerrado, la exactitud la precisión se logra, sin embargo el sistema se compromete en su estabilidad porque incrementar el número de polos hace que los polos dominantes pues tiendan hacia el semiplano derecho o hacia afuera del disco unitario, y eso es pues es comprometer la estabilidad prácticamente. Y bueno, pues esto sucede en forma general, y tenemos ahora solamente representar esta expresión que tenemos aquí. Todo lo que estudiamos fue para este sistema, y un análisis semejante a todo lo que hicimos aquí pues sería para estos otros sistemas. Los invito a que lo traten de derivar ustedes. El hecho nada más es de que esto va a cambiar cuando yo ponga muestreadores diferentes en cada una de las partes, como lo va ilustrando aquí. Las definiciones son muy parecidas, solamente aquí, por ejemplo, en esta primera gráfica, este muestreador hace que la función de transferencia pulso de aquí a acá, pues ahora se divide en dos, ya tenga g de z y h de z. En el proceso que estudiamos, pues era nada más gh de z, que es diferente a esta multiplicación. Y bueno, pues eso se involucra en los otros coeficientes de error estáticos de posición, de velocidad estática y de aceleración estática. Tenemos también ahora, en este otro caso, pues las definiciones son diferentes. Por ejemplo, aquí G2 y H están juntos. Entonces esta expresión es diferente a H de Z por G2 de Z. Y bueno, esta también expresión tiene algo semejante. Vamos ahora a hacer unos ejercicios en el MATLAB para ver cómo funciona todo esto. En este caso, lo que tengo yo aquí es un sistema de tercer orden. Tengo tres polos. Tendría un polo en -1, enlazo abierto en -1, en -2 y en -3. Tengo dos ceros en -4 y en -5. No hay ningún polo en el origen. El sistema es tipo 0. La entrada es escalón. Y bueno, ya sabemos que un sistema de este tipo sí puede seguir una entrada de escalón con un cierto error. Lo que tenemos aquí también es la salida. Este es el proceso, esta sería la salida. Quiero ahorita mostrarles cómo es la salida. Es muy diferente a lo que sería la señal sensada. Esta es la salida del sensor, de precisamente la salida del proceso. Y esta señal medida, bueno, pues la vamos a checar aquí junto con la referencia, la entrada. Y lo que estoy poniendo aquí es una constante para ver el error estático de posición o en estado estacionario. Lo que tenemos aquí es la señal de error, y esta multiplicación la vamos a hacer con esta función de pulsos, y aquí vamos a simular lo que es un muestreador. Vamos a ver los efectos de ese muestreador en este monitor, en este scope. Y bueno, la señal de las muestras las vamos a ver aquí. Es nada más un muestreador, recordemos, no tenemos un retenedor de orden 0, entonces vamos a ver pulsos. ¿Y cuál es la característica del proceso? Bueno, pues vamos a seguir una entrada de escalón con un sistema tipo 0. Este integrado lo tengo aquí para usarlo más adelante con la entrada, para generar la entrada rampa y la entrada cuadrática. Ok, vamos a hacer la simulación. Tenemos aquí la salida. Esto es lo que nos da en la salida. Y bueno, quiero que vean esta parte. La salida son impulsos. Esta señal magenta o violeta es en 1, y esta otra está centrada casi en esta línea en verde acuamarina. Y la respuesta de la señal medida pues es esta que tenemos aquí. Ok. Y aquí en el matemática tenemos la función de transferencia del proceso en AG. El sensor está aquí en AH. Son los polos y ceros que mencionamos en el MATLAB.
La transformada inversa de Laplace, bueno, pues aquí la tenemos, esta es la variable ns y vamos hacia la variable t. La transformada z, bueno, pues es nada más sustituir, aquí hay que cambiar la t por k de t y vamos a la variable independiente es la k y en el dominio y z en el rango. El periodo muestreo que vamos a utilizar es 0.2. Evaluamos el límite para encontrar el valor de Kp, este es el error en estado estacionario y bueno, ejecutamos, me genera este 0.551973. Este es el error. Copiamos, vamos al MATLAB y aquí en el MATLAB pues tenemos prácticamente 1 menos el error. Con esto pues vamos a obtener la respuesta del sistema. Las que le mostré anteriormente. Ok, ¿cuáles son las otras señales que tenemos? Pues el muestreador. Estos son los pulsos del muestreador. Son puros impulsos. Magnitud 50 y amplitud. Vamos a ver la amplitud. De aquí, de 4 a aquí es 4.1. Pues esto sería aproximadamente 0.5. 0.2. Ahora vamos a ver. 4.02. 0.02 por 50 pues me da 1. Es el área unitaria que estamos buscando y aquí tenemos la señal muestreada. Estas son las muestras del actuador, son puros impulsos y también pues esta sería la salida. Ok, vamos a ver ahora a ver el caso de una rampa. Muy bien, para el caso de una rampa pues aquí después de la entrada de escalón ponemos un integrador o podemos poner directamente el bloque de la función rampa y tenemos prácticamente el mismo sistema. Hacemos la simulación, vemos la respuesta y pues esta es la respuesta. La rampa va por un lado y la entrada de la señal retroalimentada pues va por otro. Prácticamente el sistema de tipo 0 pues no puede seguir a la señal rampa. Ok, eso es en relación a entrada a escalón y bueno, no voy a hacer la cuadrática, vamos a cambiar de tipo de sistema a un tipo 1. Muy bien, y en esta ocasión ahora tenemos un sistema tipo 1 donde los polos están en el origen, en -2 y en -1 del lazo abierto y los ceros están en -4 y -5. Ahí continúan, la entrada es un escalón y bueno, un sistema tipo 1 puede seguir sin ningún problema al escalón y lo vamos a ver en la simulación. El periodo de muestreo nuevamente, recuerden que lo tenemos en punto 2. Es una variable que está dada de alta en el MATLAB porque la utilizamos aquí en lo que es este muestreador ficticio. Y bueno, la simulación. Esto es lo que tenemos, esta es la respuesta del sistema. No hay error. La salida la que tenemos es dada por estos pulsos. Está prácticamente centrada casi en cero. La salida real del proceso es el sensor. Bueno, este es un sistema totalmente ficticio. No representa nada, simplemente una dinámica donde el sensor pues me está dando la señal para retroalimentar y checar el error. Entonces está logrando el error 0 aquí en el sensor para esta dinámica. Lo que vamos a hacer ahora es, bueno, la entrada de escalón se sigue sin ningún problema con un sistema tipo 1. Si ponemos el integrador, vamos a ver lo que pasa con el integrador. Tenemos ahora una situación ya diferente. Con el integrador, estos son los polos en 0, en -1 y en -2, los polos del lazo abierto, los ceros en -4, en -5, las operaciones y ahora me da, esta es ahora la nueva constante del límite en este valor, en esta función, la nueva constante de error de velocidad estática y el error pues es 1 sobre kb. Ejecuto este comando, esta celda, vamos a ejecutarlo y me da 0.02. Este es el valor que yo voy a colocar en el MATLAB.
que se va a restar de la señal del integrador para ver que, bueno, la señal integral, el sistema tipo 1 sí puede seguir a la rampa, pero con un cierto error que ahora va a ser 0.02. Ejecutamos el programa, el sistema, y bueno, pues esta es la salida. Es una rampa, la roja, esta es la rampa real, esta es la del error, la que voy a comparar, y vamos a verlo ya en estado estacionario, que es esta. Pues más o menos, ahí lo podemos ver numéricamente. La señal, la rampa, bueno, va centrada aproximadamente sobre la salida del sistema, y en ese momento la salida del proceso pues sería esta, sería una integradora casi, un derivador de esa rampa, y bueno, aquí tenemos estos picos centrados casi en uno. Y bueno, para una señal cuadrática que es un poquito más complicado, vamos a tratar de hacerlo aquí. Control D, sacamos una copia, la ponemos aquí. Es una cuadrática. Corremos el programa. Y vemos que la cuadrática pues va por este lado. La rampa debe ir por acá. No se distingue muy bien, es el problema de las simulaciones numéricas. Pero tal vez alcancen a distinguirlo, se va separando lo que es la cuadrática de esta es la original, la morada, la violeta, esta azul acuamarina es pues es la que, por donde debería ir centrada esta señal, nada más que va por otro lado. Vamos a darle un poquito más de tiempo a la simulación para ver si se distingue mejor. 100 segundos. Vamos a checar qué instantes. No se distingue muy bien. Aquí ya va más separada, miren, aquí va la verdadera, por donde debe ir la señal esta, y esta va por otro lado. Es muy claro entonces que un sistema tipo 1 no puede seguir a una cuadrática. Y finalmente tenemos aquí lo que es el sistema tipo 2. Tenemos ahora dos integradores en el origen, aquí está uno y aquí está el otro. El otro polo está en -1. Tengo un 0 en -4 y en -5. Esta es la señal escalón. Bueno, y este tipo de sistema sigue sin ningún problema a lo que es el escalón. Esta señal, el error estacionario se supone que es un 0. Vamos a ponerlo aquí, el error ESS. Ejecutamos la simulación. Vemos la señal. Y bueno, pues es lo que tenemos allí. Tenemos una simulación hasta 100 segundos. Vamos a recorrerla más 5 segundos. Yo creo que es suficiente para este caso. Y bueno, pues esta es la señal. Responde sin error a la entrada de escalón el sistema tipo 2. Para una señal rampa, ponemos a rampa. También el sistema es tipo 2. Lo sigue sin ningún problema. Vamos a checarlo. Aquí se supone que el error es 0. Bueno, esto ya son cuestiones ya muy pequeñísima la diferencia entre los dos, es cuestión numérica. Y finalmente vamos a poner, bueno, casi finalmente vamos a poner otro integrador. Esta sería una cuadrática. El sistema es tipo 2, una cuadrática, ya lo va a seguir con un cierto error. Hacemos la simulación. Esto ya es muy difícil de verlo. Vamos a ver qué pasa con ese error. Tenemos aquí dos polos en el origen, aquí los tenemos, -1, 0 en -4, en -5. Ejecutamos las ecuaciones, la inversa de Laplace, la transformada z. Ahora la expresión para encontrar la constante de error de aceleración estática, pues aquí la tenemos, y es que ponerle un cuadrado aquí y un cuadrado acá. Y bueno, pues este es 1 sobre k, y aquí está el error estacionario. Ejecutamos esta celda de matemática, y tenemos 0.01. Vamos y checamos esta constante aquí. Aquí le ponemos 0,1. Aplicamos. Ok. Corremos la simulación.
Ok, este no era el scope, era este otro. Aquí van las dos señales pegadas. Esta, vamos a ver cómo están los colores. En el color 1 tenemos el amarillo. ¿Y cuál es el 1? Pues en el Simulink sería la primera, que sería la retroalimentación. La 2 es la señal de entrada, que sería la cuadrática. Y la 3 es la señal de error. Con el error, vamos a ver. Entonces esta es la salida, la amarilla, centrada en la señal con el error. Eso está muy bien. Y esta sería la señal de referencia, la que va aquí arriba. Entonces, ok, el sistema sigue sin ningún problema a la señal pues cuadrática, pero con un cierto error, el sistema tipo 2. ¿Qué pasa con una señal cúbica? Pues se supone que ya no lo puede seguir. Vamos a intentar hacerlo. Estos dos los voy a traer más para acá. Saco una copia de esto, lo pongo aquí. Aquí ya vemos el despegue de la señal amarilla. Y bueno, pues entonces la señal cuadrática, el sistema tipo 2 ya no puede seguir a una señal cúbica. Y bueno amigos, eso es todo en relación a los errores estáticos de posición, velocidad y aceleración. Salió un poquito largo el video, pero espero que sea de su agrado y que, bueno, lo utilicen en sus estudios. Hasta luego.